Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Publicada el 18 de marzo del 2005 en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados define en su artículo 3 por organismo genéticamente modificado a cualquier organismo vivo exceptuando seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna, establecidas o que deriven de esta ley. Como bioseguridad, a las acciones y medidas de evaluación, monitoreo, control y prevención que se deban asumir al realizar actividades con organismos genéticamente modificados con el objeto de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que se pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y la diversidad biológica. Como sabemos, generalmente todas las leyes están precedidas por alguna ley marco o algún acuerdo internacional que permite la creación y adaptación de estas leyes a un Estado-nación. En este caso, la Ley de Seguridad de Organismos Genéticamente Modificados tiene como antecedente principal el Convenio sobre la Diversidad Biológica. El Convenio sobre la Diversidad Biológica se inspiró en el creciente compromiso de la comunidad mundial con el desarrollo sostenible. Representa un avance espectacular en la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de recursos genéticos. Se completó en mayo de 1992 y este quedó abierto a la firma el 5 de junio del mismo año en Río de Janeiro en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El convenio entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Este convenio es el único instrumento internacional que aborda de manera exhaustiva la diversidad biológica. Los tres objetivos del convenio son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos genéticos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre los recursos y esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. El siguiente tratado internacional en el que participó México fue el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica. En una segunda reunión celebrada en noviembre de 1995, la Conferencia de las Partes en el convenio estableció el Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta sobre Seguridad de la Biotecnología, encargándole la elaboración de un proyecto de protocolo sobre seguridad de la biotecnología que se concentrara específicamente en los movimientos transfronterizos de cualesquiera organismos vivos modificados que fueran el resultado de la biotecnología moderna y que pudieran tener efectos adversos en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Después de varios años de negociaciones, se completó y adoptó en Montreal el 29 de enero del 2000, en la reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes, el protocolo conocido como Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica. De conformidad con el enfoque de precaución que figura en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilizaciones seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna, que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos a la salud humana y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos. El siguiente protocolo en nacer es el Protocolo de Nagoya. Para dar mayor impulso al logro del tercer objetivo en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, septiembre del 2002, se hizo un llamamiento para negociar, dentro del marco del convenio, un régimen internacional que promoviera y salvaguardara la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos. Tras 6 años de negociaciones, el 29 de octubre del 2010, en la 10ª reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en Nagoya, Japón, se adoptó el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica. Este protocolo impulsa notablemente el tercer objetivo del convenio, ya que proporciona una base sólida para una mayor certeza y transparencia jurídicas, tanto para los proveedores como para los usuarios de recursos genéticos.
Dos novedades importantes de este protocolo son una serie de obligaciones concretas que cada parte deberá asumir para asegurar el cumplimiento de la legislación o los requisitos reglamentarios nacionales de la parte que proporciona los recursos genéticos y la obligación de cumplir condiciones de cooperación mutuamente acordadas. El objetivo de este protocolo es la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, incluso por medio del acceso apropiado de los recursos genéticos y por medio de la transferencia apropiada de tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías, y por medio de la financiación apropiada, contribuyendo por ende a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. Finalmente, se incluye el Protocolo de Nagoya, Kuala Lumpur, sobre responsabilidad y compensación, suplementario al Protocolo de Cartagena. Este protocolo nace más o menos al mismo tiempo que el de Nagoya, pero por otro lado, que igual después de varios años de negociaciones se completó un acuerdo internacional que ya se conoce como el Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, y este fue adoptado en Nagoya, Japón, el 15 de octubre del 2010, en la quinta reunión de la Conferencia de las Partes, que actúa como reunión de las partes en el protocolo. Con este protocolo suplementario se adopta un enfoque administrativo para proporcionar medidas de respuesta en aquellos casos en que haya daños o probabilidad suficiente de daños a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, como resultado de organismos vivos modificados cuyo origen provenga de movimientos transfronterizos. Como toda ley, esta tiene un objeto, y el de esta es el regular las actividades que se realicen con organismos genéticamente modificados, específicamente las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados. La regulación de todas estas actividades tiene un fin, y el fin que establece esta ley para estas actividades es el prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que las actividades realizadas con OGMs que puedan tener a la salud humana, al medio ambiente y a la diversidad biológica, así como a la sanidad animal, vegetal y acuícola. Algo más que conforma una ley son las finalidades, y la Ley de Bioseguridad Mexicana establece 15, de las cuales podemos destacar las siguientes: el garantizar un nivel adecuado de protección a las actividades realizadas con OGMs, el determinar las competencias que tendrán las diferentes secretarías de administración pública en materia de seguridad. También el establecer los procedimientos administrativos y los criterios que se deben tener en cuenta para la evaluación del monitoreo de los posibles riesgos que las actividades con OGMs puedan tener. Crear y desarrollar el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad, al igual que el Registro Nacional de Bioseguridad sobre Organismos Genéticamente Modificados. Otra de las finalidades es el determinar las bases para la creación de áreas geográficas libres de organismos genéticamente modificados, al igual que la creación de zonas de restricción, en donde no se podrá utilizar organismos genéticamente modificados específicos. Al igual, las bases para la restricción del cultivo de organismos genéticamente modificados, en especial del maíz, que en México mantendrá un régimen de protección especial. Una finalidad más es el establecer las medidas de control para garantizar la bioseguridad, así como las sanciones correspondientes que se deban aplicar en los casos de incumplimiento de esta ley. La última finalidad a destacar es el fomento a la investigación científica y tecnológica en materia de bioseguridad y biotecnología. La Ley de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados nos dice que a esta ley le compete todos los organismos genéticamente modificados que sean resultado de la aplicación de técnicas de la biotecnología moderna y que se utilicen con fines pecuarios, acuícolas, industriales, forestales, de comercialización, de bioremediación y de cualquier otro fin. También es ámbito de esta ley todos los OGMs que se destinen al consumo humano o al procesamiento de alimentos para consumo humano, al igual que realizar su comercialización y exportación. Al igual, es ámbito de este ordenamiento la autorización de los OGMs que se destinen a fines de salud pública o de bioremediación. La Ley de Bioseguridad también establece lo que queda excluido de la misma, y en esta ley se excluyen todas las actividades antes mencionadas con organismos genéticamente modificados que hayan sido obtenidos por técnicas de mutagénesis tradicional o difusión celular.
También quedan excluida la utilización de técnicas de fertilización in vitro, conjugación, transcripción, transformación o cualquier otro proceso natural, así como la inducción poliploide, siempre y cuando no se utilicen moléculas de ADN recombinante que provengan de organismos genéticamente modificados. También se excluye la fabricación y proceso de medicamentos y fármacos en los que se utilicen OGMs que sean obtenidos a través de procesos confinados. También se excluye el control sanitario de productos que sean obtenidos por la utilización de OGMs autorizados. También se excluye el genoma humano, el cultivo de células troncales humanas, la modificación de células germinales humanas y la bioseguridad de hospitales, ya que esto es competencia de la Secretaría de Salud. Y finalmente se excluye la colecta y el aprovechamiento de recursos biológicos, así como la propiedad intelectual de estos y de las tecnologías que se apliquen. Para que toda ley tenga un sentido específico, se deben establecer principios. Estos principios nos servirán como un faro que nos guiará en el camino que esta ley pretende marcar. La Ley de Bioseguridad Mexicana establece 19 principios. Entre todos estos podemos destacar los siguientes. El primero es el principio de protección, potenciación y aprovechamiento sustentable. Esto sobre las áreas geográficas que son centros de origen y centros de diversidad genética. Entendiendo que todas las naciones tienen recursos genéticos. Estos recursos genéticos son su flora, fauna y también su flora microbiana. Y estos recursos también pueden ser aprovechados. Pero con este principio se buscan ser protegidos, potenciados, con su investigación también, y que sean aprovechados de una manera sustentable para tener los mejores beneficios. Y también cumpliendo los objetivos de los protocolos para que estos beneficios sean de participación justa y equitativa. El segundo sería el principio de derecho a un medio ambiente sano, adecuado para su alimentación, salud y desarrollo, que debe ser garantizado por la Federación. Otro principio importante es el principio de protección a la biodiversidad, al medio ambiente, a la salud humana y de la sanidad animal, vegetal y acuícola. También un principio primordial es el principio de precaución, con el fin de proteger al medio ambiente y a la diversidad biológica, tomando en cuenta todos los acuerdos y convenios de los que la nación forme parte, y también cuando haya peligro de daño grave o irreparable. También el principio de investigación y desarrollo en bioseguridad y biotecnología. El principio de precaución nos ejemplifica que el desarrollo de OGMs o el uso de cualquier otro organismo con el fin de crear armas biológicas queda prohibida en el territorio nacional. También existe el principio de transparencia y eficacia, esto sobre los procesos administrativos para otorgar permisos y autorizaciones para realizar actividades con OGMs. Las leyes, aparte de establecer ámbitos y principios, deben de establecer las competencias que les corresponde a cada una de las partes que participarán o que tendrán injerencia en la materia de la que la ley se trata. En este caso, la Ley de Bioseguridad nos dice que son autoridades competentes en materia de bioseguridad la Semarnat, la Zagarpa y la Secretaría de Salud. Esta ley nos dice que le compete a la Semarnat participar en la creación y la formulación de políticas en materia de bioseguridad, al igual que el resolver y expedir permisos para la realización de actividades con organismos genéticamente modificados que sean de su competencia, al igual que expedir los permisos para la liberación al ambiente y participar y realizar los monitoreos de los efectos que se pudieran causar en la realización de las actividades con OGMs, al igual que los efectos que se pueden causar por la liberación. Finalmente, también es de su competencia el imponer sanciones a aquellos que infrinjan o caigan en violaciones de esta ley. El artículo 12 menciona lo que le corresponde a la SAGAR. Y dice que estas facultades se les confiere cuando se trate de actividades con OGMs en los casos siguientes. 1. Vegetales que se consideren especies agrícolas, incluyendo semillas y cualquier otro organismo o producto considerado dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Sanidad Vegetal. 2. Animales que se consideren especies ganaderas y cualquier otro considerado dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Sanidad Animal. 3. Insumos fitosanitarios y de nutrición animal y vegetal. 4. Especies pesqueras y acuícolas. 5. OGMs que se utilicen en la inmunización para proteger y evitar la diseminación de las enfermedades de los animales. 6. OGMs que sean hongos, bacterias, protozoarios, virus, viroides, espiroplasmas, fitoplasmas y otros microorganismos que tengan fines productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas o fitosanitarios.
Dentro de la política ambiental en materia de bioseguridad destaca el Registro Nacional de Bioseguridad de los OGMs en el segundo capítulo. En el artículo 109 nos menciona que el registro se estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, como se había mencionado, y tendrá carácter público, y tiene por objeto la inscripción de la información relativa a las actividades con OGMs, así como de los propios organismos. Su funcionamiento y lo que puede ser objeto de inscripción se determinará en las disposiciones reglamentarias que deriven de esta ley. La Semarnat, la SAGARPA y la Secretaría de Salud contribuirán a la organización y funcionamiento del registro. La consulta pública sobre solicitudes de liberación, y en el artículo 33 nos dice que una vez que las secretarías correspondientes reciban una solicitud de permiso de liberación al ambiente de OGMs y siempre y cuando cumpla con la información y los requisitos establecidos en esta ley, deberán remitirla al registro para su inscripción y publicidad respectivas. Una vez realizado lo anterior, la Secretaría a la que le corresponda resolver la solicitud de permiso de liberación del OGM al ambiente pondrá a disposición del público dicha solicitud para una consulta pública, debiendo observar las previsiones sobre confidencialidad establecidas en esta ley. Los permisos para la realización de actividades con OGMs. El artículo 32 menciona que requerirá de permiso la realización de las siguientes actividades, que son la liberación experimental al ambiente, incluyendo la importación para esa actividad de uno o más OGMs, la liberación al ambiente en programa piloto, incluyendo la importación para esa actividad, la liberación comercial al ambiente, incluyendo la importación para esa actividad. El capítulo 3 trata sobre las zonas libres de OGMs. Estas áreas serán determinadas en mutuo acuerdo con Semarnat y la SAGARPA, y también mediante la petición de las poblaciones que se puedan ver afectadas por la liberación o el uso de OGMs. Uno de los criterios para establecerlo, y el primero de todos, es que esta zona se considere como centro de origen o centro de diversidad genética. Esta ley también nos habla de las actividades que se pueden realizar en áreas naturales protegidas y nos dice que en las zonas núcleo de estas áreas queda completamente prohibida la realización de actividades con OGMs, a excepción de las de biorremediación, siempre y cuando este organismo haya sido creado específicamente para este método de biorremediación. Una política más es la política de protección a la salud humana. Para el cumplimiento de esta política se hace apoyo principalmente de las autorizaciones de los OGM que se vayan a utilizar para la producción de medicamentos y fármacos, al igual que los OGM que se destinen para el procesamiento de alimentos que vayan a ser para consumo humano o incluso OGMs que sean para consumo humano. E incluso se incluyen los OGM que puedan ser de consumo animal y que ese animal finalmente sea para consumo humano. Para el proceso de todas estas autorizaciones no solo se debe de considerar los posibles riesgos que estos OGM puedan tener tanto en los animales como en la diversidad biológica, sino también los posibles riesgos que puedan tener directamente en la salud humana. Y finalmente encontramos la política del Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad. Esto cumpliendo los principios de transparencia y libre acceso a la información. También dentro de las leyes podemos encontrar instrumentos que nos servirán al cumplimiento de todo lo que esta ley planea realizar, como sus políticas o también para cumplir los objetos, los principios, las finalidades. En esta encontramos distintos instrumentos. Uno de ellos es la CIBIOGEM, que es la Comisión Intersectorial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Esta será la encargada de desarrollar el Sistema Nacional de Información de Bioseguridad. La CIBIOGEM será la encargada de recolectar toda la información con respecto a la bioseguridad existente y biotecnología. Al igual también ella será la encargada de la realización de las listas de los OGM junto con las demás secretarías y se encargará de dar difusión y dar libre acceso a esta información. También otro instrumento que podemos encontrar es el reglamento de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2008, con el objetivo de proveer exacta observancia sobre la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Otro instrumento que encontramos es el reglamento de la CIBIOGEM, al igual que las reglas de operación de la CIBIOGEM y las reglas de operación del fideicomiso conocido como Fondo CIBIOGEM, que es el Fondo de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica de la Bioseguridad y la Biotecnología. Otro instrumento más que podemos encontrar son los acuerdos en los que se establecen los centros de origen y centros de diversidad del maíz, el acuerdo por actividades de utilización confinada y el formato único
de aviso sobre actividades de utilización confinada. Igualmente, como instrumento podemos encontrar todo el orden jurídico nacional existente, al igual que el internacional, como lo pueden ser los convenios y los protocolos. Un instrumento más y muy importante es el estudio de evaluación de riesgo. La ley nos dice que este estudio es un proceso basado en estudios fundamentados científica y técnicamente sobre los posibles riesgos que pueden existir en la liberación experimental de OGMs al ambiente, y no solo los efectos adversos que puedan tener al medio ambiente o a la diversidad, sino también a la salud humana, a la sanidad animal, vegetal o acuícola. También nos dice que para la elaboración de esta evaluación, de este estudio, se deben considerar ciertos lineamientos y que se deberá de apoyar de respaldo de expertos en el tema, al igual que hacerse sobre las líneas de investigación competentes en materia de bioseguridad. Para este estudio de evaluación de riesgo se deben considerar muchos factores, principalmente el área en el que se planea liberar este OGM. Hay que considerar si el OGM es viable para estar ahí y si no generará algún problema dentro de la simbiosis que existe. También se toma en cuenta si ya existen organismos que sean parentales a él o si este es único en el área. Igual se debe considerar el método de inserción de este organismo al ambiente. Y finalmente se debe considerar el uso previsto que tendrá este OGM. Finalmente encontramos a las normas oficiales mexicanas como últimos instrumentos. Entre esas están la NOM 164 Semarnat-Zagarpa 2013. Establece las características que deben contener los reportes de resultados de las liberaciones experimentales, así como de las actividades realizadas. Una norma más es la NOM 001 Zagarpa Bio 2014, que es referente al etiquetado de los productos con OGMs que sean semillas o productos vegetales destinados al cultivo. Una norma más es la NOM 059 SSA 2013, que es de las buenas prácticas referente a la producción de medicamentos que utilicen OGMs. Finalmente, la NOM 257 SSA1 2014, en materia de medicamentos biotecnológicos. Al hablar de realizar actividades que pueden tener ciertos peligros, es necesario que dentro de la ley se consideren medidas de seguridad, y las secretarías dentro de su competencia pueden ordenar el acatar medidas de seguridad siempre y cuando sucedan o se presenten ciertos casos, como le dice que surjan riesgos no previstos que puedan causar efectos adversos en la salud humana, la diversidad biológica o en la sanidad animal, vegetal o acuícola, o al igual cuando se causen daños o efectos adversos directamente a alguno de los antes mencionados. También se pueden ordenar medidas de seguridad cuando suceda la liberación accidental de algún organismo genéticamente modificado no autorizado. En el caso de una liberación accidental, hay opciones que se pueden acatar. Esas medidas pueden ir desde la clausura temporal o total de las instalaciones o los lugares donde se almacenen organismos genéticamente modificados o en donde se desarrollen las actividades con estos mismos. También se puede tomar o solicitar el aseguramiento precautorio del organismo genéticamente modificado del que es el caso. Otra medida de seguridad más que se puede solicitar en el caso de una liberación accidental es la suspensión total o temporal o parcial de la actividad que se esté realizando que fue la causante del pedir esta medida de seguridad. Igualmente se puede solicitar la repatriación del organismo genéticamente modificado en caso de que esto proceda. Igualmente se puede solicitar el acatar las medidas de seguridad y las acciones necesarias para evitar que sucedan efectos adversos o daños que puedan ser irreparables, que afecten directamente a la salud humana, la diversidad biológica y a la sanidad animal, vegetal o acuícola. La última medida de seguridad que se puede acatar es la destrucción del organismo genéticamente modificado del que se trata. La destrucción procederá en el caso de que los riesgos o los daños sean graves e irreparables y que solo mediante la imposición de esta medida se puedan evitar o mitigar. Para determinar la imposición de esta medida, la Secretaría a la que le corresponda debe emitir un dictamen que esté sustentado científica y técnicamente y se le deberá hacer de su conocimiento al interesado que realice estas actividades con el OGM para que éste dentro de los siguientes 5 días pueda presentar pruebas a su favor y evitar la destrucción del OGM. En lo que la Secretaría competente determina una resolución, se puede solicitar el aseguramiento precautorio del OGM del que se trate, y este puede proceder realizándolo el mismo interesado o la Secretaría. Asimismo, la Secretaría competente que imponga la medida puede solicitar a las demás secretarías que se apliquen
medidas de seguridad que estén dentro de sus ordenamientos. La Ley de Bioseguridad Mexicana también contempla las infracciones para después ser sancionadas con multas. Y te dice que una persona cae en una infracción cuando, sin contar con los permisos y autorizaciones necesarias, realiza actividades con algún organismo genéticamente modificado. También te dice que cae en infracción aquel que, incumpliendo los términos y condiciones establecidos en su permiso u autorización, realiza actividades con OGMs. También aquel que realiza actividades de utilización confinada con OGMs que no cuenten con sus avisos correspondientes en los términos de la ley, o aquel que realice cualquier actividad con algún OGM sin que éste tenga ningún tipo de aviso presentado. También comete infracción aquella persona que presenta a las secretarías información falsa, sobre todo la que sea relativa a los posibles riesgos que las actividades con estos OGMs pudieran causar. También cae en infracción aquel que incumpla con las medidas de seguridad, monitoreo y control que se hayan presentado en los permisos y autorizaciones para las actividades con OGMs. También cae en infracción aquel que incumpla con las medidas de control y de respuesta en casos de emergencia que hayan sido incluidas en sus estudios de posibles riesgos. Es un infractor también aquel que incumpla la obligación de informar a la secretaría correspondiente los supuestos establecidos en esta ley. También cae en infracción aquel que incumpla con la obligación de adoptar nuevas medidas de seguridad, ya sean sanitarias, de control o de prevención, en los casos que así lo necesiten. Y principalmente cae en infracción o es un infractor aquel que realice actividad con algún OGM con la finalidad de desarrollar armas biológicas. Cae en infracción aquel que presente avisos a la Secretaría sin ser firmados correspondientemente. Igual, aquel que no lleve o proporcione a la Secretaría que le corresponde el libro del registro de las actividades realizadas con los OGM. Y también aquel que no suspenda las actividades de utilización confinada en los casos que así lo determinen las secretarías y ya hayan emitido un aviso. Cae en infracción aquel que realice actividades de utilización confinada distintos a los manifestados. También cae en infracción aquel que realice cualquier actividad con OGM distintas a los permitidos o autorizados, o que destine los OGM a fines distintos a los que se hayan presentado ante la secretaría correspondiente. También cae en infracción aquel que libere intencionalmente cualquier OGM sin contar con los permisos u autorizaciones correspondientes. También cae en infracción aquel que libere intencionalmente OGMs que hayan sido producidos dentro o fuera del territorio nacional con fines de consumo humano o para el procesamiento de alimentos para el consumo humano. Finalmente, esta ley también establece sanciones o multas que se deberán ejecutar cuando se cometa alguna de las infracciones antes mencionadas. Las multas pueden ir desde 500 a 15,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a aquel que cometa infracciones de carácter administrativo que están previstas en las infracciones anteriores. Por ejemplo, la realización de actividades con OGMs que no cuenten con permisos o autorizaciones, o aquel que no presente el libro de registro de actividades que se realizan con OGMs, o aquel que presenta avisos que no estén firmados correctamente, o también aquel que presente documentación falsa, o también aquel que no cumpla con la obligación de informar a las secretarías los resultados de las liberaciones experimentales o de las actividades realizadas con los OGM, y se hace acreedor de una multa de 15,001 hasta 30,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal aquel que cometa las infracciones novena a 13ª o de la 19ª a la 27ª. En caso de reincidencia en las infracciones, se duplicará la sanción y se considerará reincidente aquella persona que vuelva a cometer la misma infracción en un periodo de 2 años desde el momento en que se le dictó la sentencia, siempre que esta infracción no haya sido desvirtuada. Una multa más puede ser la clausura temporal, parcial o total cuando las infracciones generen posibles riesgos o efectos adversos a la salud humana, la diversidad biológica, la sanidad animal, vegetal o acuícola. También cuando el infractor no haya acatado las medidas de seguridad correspondientes o de urgente aplicación. También cuando el infractor no hubiera cumplido con las medidas de seguridad o de urgente aplicación. O igual la clausura temporal o total se puede sancionar cuando se trate de una infracción reiterada, siempre y cuando esta infracción sea relativa a las medidas de seguridad o de urgente aplicación.
Igualmente, como multa, se puede establecer el decomiso de los instrumentos, las instalaciones, vehículos y todo lo que haya estado relacionado con las actividades del OGM del que se trata. Igual, se puede multar con la revocación y la cancelación de los permisos y las autorizaciones que se hayan otorgado. Una multa más es el arresto administrativo de hasta 36 horas. Y finalmente, una multa más es la prohibición de la liberación del OGM del que se trata.